no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy conmigo misma y no hay nada que me detenga al despegar. No hay nada más, no hay nada distinto, no hay nada más, no hay otro lugar donde quiera estar, no hay otro destino, no hay nada más, no hay otro lugar donde quiera estar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy la psicóloga Isis Salas y me da mucho gusto que nos reciban como todos los lunes en sus espacios, en sus casas, que nos escuchen, que nos vean. Y bueno, este lunes estoy acompañada por mis amigos y colaboradores, Wilbert y Adrián. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, pues aquí ya listos para empezar, Isis. Así es, y sobre todo con este tema, ¿no? Que de hecho cuando se plantea este tema y se propone, dije, o sea, yo creo que es algo muy importante, muy valioso y de lo que mucha gente carecemos últimamente, que es el sueño, ¿no? Y entonces es el sueño, la falta de sueño, la higiene del sueño y la importancia del sueño en nuestras vidas, para nuestra salud. Y bueno, me voy a permitir leer la frase de la semana que está relacionada con el tema de hoy, que nos dice así, ¿no? Descansa y piensa que el sueño es el mejor reparador para todos los males. Wow, me encanta. A mí me encantó la frase porque realmente para mí en mi vida ha sido muy valioso estos tiempos de descanso y estos tiempos que muchas veces el sueño, cuando realmente lo puedo lograr, pues ha sido parte, ¿no? Muchas veces hasta como avivarme el día siguiente. Pero bueno, yo creo que es un tema que sí nos va a afectar a muchos y ya platicaremos de esto. Sí, porque digo, yo creo que es importante y a lo mejor como para que aquellos que nos están viendo, o sea, vayan ubicando un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Porque bueno, vamos a hablar del sueño, pero hablando de la necesidad fisiológica, el Claro. acto de dormir, o sea, no aquellos de que, No bueno, vamos a interpretar sueños. no. Ay, sí, qué bueno, Hoy qué bueno no. que lo dicen. Hoy no. Qué bueno Hoy que no lo lo vamos dicen. a Yo hacer. sé que más adelante vamos a hablar de la interpretación de los sueños, pero hoy no ese es el caso. No particularmente de ese sueño ni de esas formas de abordar lo que pasa por la noche, sino a la necesidad fisiológica, a todo este momento en donde también nuestro organismo entra en un proceso ahí como que es necesario para la vida, ¿no? Y cuán importante es para nosotros y para nuestro funcionamiento. Así es, Adrián, y la verdad yo digo, este tema me super llamó la atención porque llevo semanas así como diciendo, no duermo, mi tiempo efectivo de sueño son 2, 3 horas al día, ¿no? Y de pronto era como mi normal, y sí me preguntaban, ¿cómo puedes funcionar así? Y la verdad es que creo que no estoy funcionando, ¿no? Porque realmente sí, sí se necesita y sí se requiere, ya no es algo como... Bueno, yo antes decía, es que es un lujo dormir, ¿no? O sea, si Sí. puedes ser productivo, o sea, a la hora que todos duermen, pues eres, o sea, mejor. La realidad es que, no, de verdad, cuando tienes no sé si es desorden de sueño, o cuando estás insomnio, o cuando hay situaciones que no te permiten tener tus horas de descanso, que ni sé cuántas son las horas de descanso recomendadas al día para un adulto, pues sí impacta en salud, en estado de ánimo, en la propia productividad, ¿no? O sea, bueno, yo creo. O sea, porque es bien importante y yo creo que así como lo mencionas, Isis, de alguna u otra forma yo creo que a lo mejor el ritmo de vida que llevamos hoy en día, como que estas situaciones tan importantes como pudiera ser el sueño, como que de alguna otra forma las menospreciamos, ¿no? Exacto, sí. Y entonces dirías, pues como que pareciera que si duermo menos, fuera como algo mejor o que de alguna otra forma tuviera como más valor para el día a día. Pero la realidad es que estamos hablando de
de un momento o una parte significativa en nuestra vida, ¿no? Hablando de porcentaje o las horas que a lo mejor tiene un día, hablando de esas 24 horas, una parte importante es la que debe de estar destinada al sueño. Y todo aquello que hagamos para fomentar a tener una buena calidad de sueño, eso va a ser justamente eso, como una inversión que va a repercutir en nuestra salud. O sea, y en algo, o sea, en la salud, o sea, ya no es como Claro. algo que, bueno, sí, dormir, ¿no? O de repente hay la idea de que, bueno, si duermes mucho, que eres flojo, que cómo puedes estar durmiendo a las 8 de la noche, Sí. y sin embargo, pues sí, es importante, ¿no? Oye, y sobre Es todo una necesidad porque, básica. Es una Ay, perdón, necesidad, perdón. sí, claro, sí, del organismo en general, fisiológica. ¿Qué tal? y sobre todo porque muchos creo que no están últimamente logrando poder dormir Hola. el Claro. tiempo adecuado, ¿no? Y bueno, en esto del sueño, de repente me acuerdo cuando conocí a Isis hace mucho tiempo, que nosotros creo que chateábamos en la madrugada, eran nuestras horas más productivas, Teníamos hasta así un le nombre. decíamos, así le decíamos a esas horas, ¿no? Como las Exacto. más productivas. Y creo que no le había yo dado como este valor a las horas sueño reales que finalmente yo las justificaba con las siestas que me tomaba, porque yo sí me tomaba siestas en la Claro. tarde, definitivamente yo Qué rico. decía estas siestas, pero no me daba cuenta que eran producto o resultado de que no duermo, me duermo muy pocas horas en la noche, me despertaba muy temprano, la realidad es que mi hora de despertar era, bueno, yo me iba a hacer ejercicio en esa época a las 6 de la mañana, entonces si te duermes a las 3, ¿cuánto más vas a Sí, poder ¿qué me haber pasa? Claro. dormido, ¿no? Y creo que de repente en el transcurso del día era como que necesito una siesta, estoy Claro. cansado, me duele la cabeza, y creo que son cosas que yo de repente pues experimentaba a lo largo del día, ¿no? Como al mediodía, estás así cabeceando porque te da sueño, así Y no puedes impresionante. dormir porque estás en otras actividades que se hacen por lo general en Sí. el día, ¿no? Sí, o sea, y es que hay que considerar, y a lo mejor como para tener claro, ¿no? Si es una necesidad, si es un lujo, o sea, se puede considerar que dentro de este estilo de vida saludable existen tres pilares fundamentales. Ok. Una adecuada nutrición, Ajá. el realizar ejercicio físico y un buen dormir, ¿no? Ok. Como los pilares fundamentales de la Exacto. salud, punto. Ok, ok. Ok. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Que me lo repita porque, Una adecuada nutrición, o sea, hay que comer saludable. así es, ejercicio físico y Ejercicio. una buena calidad de sueño. Ok, tache en los tres, no como bien, no estoy haciendo ¿Qué ejercicio tal? Qué y no estoy durmiendo difícil. bien. Claro. Yo Así ya es. estoy reprobado con eso. Entonces, de alguna u otra forma, aquellas cosas que pudieran, digo, porque si las visualizamos así, son cosas que requieren una disciplina y una constancia. Así es. No es sobre algo todo que eso. específicamente hoy comí bien y ya, bueno, el resto de los días comí de tu forma inadecuada. Evidentemente eso va a tener un impacto directo sobre mi salud. Así también tenemos que considerar todo lo relacionado con el sueño. O sea, disciplina y constancia en nuestros hábitos hasta, o sea, en el tema del descanso, ¿no? Ujú, claro. Y bueno, para los que nos están viendo, aprovechen, poner ahí sus dudas. Yo estoy aquí con el Facebook, las preguntas, los comentarios. Ahorita voy a leer unos que ya nos pusieron, pero si tienen alguna duda también, creo que es el momento. Estamos en vivo, nos pueden ir preguntando, Sí. porque creo que es un tema que además de repente no lo podemos identificar, no lo identificamos como que ahí sí estoy teniendo a lo mejor un problema del sueño, o el sueño es lo que me produce tal cosa, o esto puedo yo mejorarlo, tener recursos para poder hacerlo. Y muchos pues optan por, bueno, me tomo mi pastilla para dormir y así tengo que vivir para siempre, cuando yo creo que puede haber una higiene mucho más, digo, Efectiva y saludable, ¿no? Bueno, exactamente, y que podamos hacerlo desde nuestra casa, o sea, desde donde estamos, porque yo creo que esto, ay, no, o sea, es un tema, es que en realidad el escucho, sueño- oído dormir, ¿sabes cuánta gente escucho? No sé, Bueno, yo creo sí, que claro. si tuviéramos estadísticas o encuestas de esto, mucha gente
no está durmiendo. Y las hay, o sea, el Claro. problema es que no es nada más como duermo bien o duermo mal, o sea, hay muchísimas otras variables y muchísimos otros estados entre estos dos grandes extremos, ¿no? Y quizá tendríamos que empezar por ir definiendo a qué es a lo que nos referimos con sueño, ¿no? Y entonces, hablando específicamente del sueño, entonces es este estado de reposo, Ajá. pero en donde de alguna forma en nuestro sistema nervioso hay una disminución natural, reversible y rutinaria de la percepción del mundo externo. Ok, natural, ¿Ok? reversible, rutinaria de la percepción del mundo externo. Ok. O sea, nuestro sistema nervioso sigue trabajando, pero de alguna u otra forma ¿Ya no está alerta? exactamente, ya no está tan alerta. Ah, ok. Y acá, fíjate, me surge esta duda, porque, bueno, yo me acuerdo de mucha gente que dice, bueno, desde que eres mamá nunca vuelves a dormir completo. Y yo tenía el sueño muy pesado, pero desde que nacieron mis hijos, o sea, estoy siempre alerta. Y yo siento que esa es una realidad. O sea, yo, por ejemplo, Sí. eso de que no duermas profundo, o sea, y a mí sí me despiertan, que si un ruidito, que si no sé si alguien, o sea, uno de mis hijos se levantó, o el otro, o sea, no sé, como hay esa parte en la que realmente yo no siento que profundice, como que siento que toda la noche estuve despierta, sé que no, Claro. pero sí me siento como que toda la noche estuve alerta. Y eso pasa. Y eso es algo que puede pasar, Qué porque entonces, Yo toda porque loca. el sueño, o sea, está conformado por una serie de pasos y una Ah, ok. serie de fases, ¿no? Y entonces por eso digo que es ese estado de reposo y en donde puede ir disminuyendo de forma natural y de esta forma como periódicamente, rutinariamente, irreversible la percepción del mundo externo, porque también puede haber, de acuerdo a ciertos momentos, en los que bajo la presencia de algunos otros factores yo pueda regresar de esas fases. Pero se Ah, va ok. dando de forma paulatina. Por eso es que dentro del estudio del sueño, pues existen diferentes fases, ¿no? Ok. Que a lo mejor ahí como de forma muy general y sin que nos detengamos en esas cosas más técnicas, se pueden dividir en dos grandes fases, ¿no? Las Ajá. fases de el sueño, que se le denomina así porque dentro en algunas fases del sueño hay unos movimientos más rápidos de los ojos, ¿no? Ok. Entonces el sueño con movimientos rápidos de los ojos y el sueño en donde no hay esos movimientos rápidos de los ojos, Ah, ya. ¿ok? Se puede considerar que en la fase en donde hay esos movimientos rápidos de los ojos es cuando soñamos, es cuando de alguna u otra forma nuestro sistema nervioso puede estar bajo ciertas funciones, y en el resto de las fases pues donde se va a ir como de alguna otra forma disminuyendo de manera paulatina el estado de nuestro sistema nervioso, que a lo mejor hablando de velocidad y de ondas cerebrales, Ajá. se van de más rápidos, se van enlenteciendo para poder llegar a un sueño más profundo. Entonces sí, por supuesto, bajo ciertos factores, puede ser que a lo mejor no estemos alcanzando un sueño profundo. ¿Qué es por el lo cual reparador o cómo? que pudiera O sea, ser la parte en la que verdaderamente uno se siente que descansa y en ajá. donde que pudiera estar pasando esta forma en la que uno vaya recargando toda esta parte a lo mejor de la energía, y que a lo mejor si nos manejamos con un sueño más superficial, al siguiente día nos podamos sentir mucho más cansados. Ok. Oye, pero a veces pasa que yo duermo así profundamente. Bueno, eso pienso y me levanto y digo, ay, estoy más cansado que cuando duermo 2 horas. Claro. Sí, y eso también está relacionado con estas diferentes fases, ¿no? Se puede considerar que y en muchas de las buenas recomendaciones o de esto que hablando de sueño no sé si alguna vez también han escuchado estas recomendaciones en cuanto en los trabajos y en donde te dicen, oye, para que no te duela mucho la espalda, levántate, estírate. Y Ajá. entonces son como recomendaciones que se consideran como higiene de columna, Ok. hablando de la espalda o de la columna vertebral. Bueno, también existen así recomendaciones en cuanto al sueño. Y entonces que si tenemos ciertas actitudes o ciertos comportamientos, podemos tener una mejor calidad del sueño, y es lo que se considera como higiene del sueño, ¿no? Entonces, una higiene del sueño es justo el no tomar siestas, y sobre todo estas Ah, siestas vespertinas. ¿Por qué? Porque si una siesta puede o es más corta, eso en muchas ocasiones puede llegar
como si estuviéramos hablando de energía, como que cargáramos a cierto punto nuestra batería y que luego en la noche cuando quisiéramos cargarla, pues bueno, ya no se carga igual porque ya tiene cierta batería. ¿Sí me Ya, explico? ok. Y que si uno va a tomar siestas durante la tarde o en algún otro momento diferente a la noche hablando del sueño, deben de ser menor a 45 minutos, justo Oye. para que no lleguemos a esa parte del sueño profundo, que entonces se involucraría o de alguna otra forma estaría compitiendo con el sueño nocturno, Ah, ok. ¿sí? Entonces, si vas a tomar siestas, deben de ser muy cortas, O O sea, no sea, tomes siesta siestas. de 30 minutos. de 30 No, minutos, y es claro. que te voy a decir algo, por ejemplo, en el tema de las siestas, y yo en la adolescencia recuerdo que sí hacía siestas, De pero si 3 no horas. eran, ajá, si no eran de 3, 4 horas, o sea, O yo sea, haz de despertaba cuenta de que, mal humor, claro, o sea, con dolor de claro, cabeza, porque porque sientes yo que no quería, no terminaste de sientes que no dormir. terminaste de hacer tu siesta. Así te decían. Adrián, y por ejemplo, o sea, existe como tal algo, o sea, médico, trastorno de sueño. Claro, claro, porque entonces, o sea, ¿qué pasa si entonces no tengo como esta rutina? Y por eso hablamos de esta definición, ¿no? Que bueno, disminuye la percepción del medio externo, pero justo como su nombre lo dice, como la definición propia del sueño, debe de ser algo periódico. Entonces, si de pronto le damos señales a nuestro sistema nervioso para que hoy nos durmamos a las 8 de la noche y mañana nos durmamos a las 10 y pasado nos durmamos a las 3, o sea, todo ese desorden, pues de alguna otra forma también nuestro cuerpo va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces pueden existir un montón de factores que se involucren con esa fineza en cuanto podemos ir llevando a cabo nuestra calidad de sueño y que entonces puedan aparecer estos problemas para iniciar el sueño, para sostener el sueño, en el que tengamos deudas de sueño, o sea, que andemos con sueño durante el día, o que bajo algún otro problema pudiera presentarse alguna conducta durante las horas de sueño, que serían como de alguna otra forma las clasificaciones de estos trastornos del sueño. Ah, ok, ¿Sí? ok. O sea, y para iniciar a dormir, ¿qué es el insomnio? ¿No? Ajá. Mm. Ah, sí. Problemas relacionados entonces con el mantenimiento, que puede ser otro tipo de insomnio. Problemas en donde al siguiente día uno pudiera andar con mucho sueño, que es somnolencia excesiva diurna, la narcolepsia, ¿no? Ajá, Y ok. alteraciones de conducta durante el sueño. O sea, terrores nocturnos entran en Pesadillas, eso. terrores Ah, ok. nocturnos, Sonambulismo. sonambulismo, bruxismo, bueno, y Ok, muchas sí. otras cosas más. Se puede considerar que, Wow. hablando de trastornos del sueño, existen alrededor de 70 trastornos del sueño. Ah, ok. Entonces, hay muchísimas cosas que pueden pasar en el sueño y que, bueno, si de alguna otra forma estamos... o sea, como que de alguna otra forma buscamos y no le damos la importancia adecuada, bueno, puede ser que esté con nosotros toda nuestra vida y que esté Chispas. haciendo la diferencia para tener un estado de vida o en general preservar la salud. Ok, o sea, entonces sí, el sueño o el adecuado, sí, el adecuado sueño se impacta en nuestra salud directamente, ¿no? Claro. O sea, tanto la ausencia o la baja calidad del sueño impacta en nuestra salud como tal. En nuestra salud como tal, y eso a lo mejor todos lo hemos vivido y lo Ujú. hemos de alguna otra forma comprobado, aquellos días en los que uno no duerme bien. Esto que ustedes acaban de mencionar, que de pronto, ok, yo estaba empezando a dormir mi siesta, pero si no me he hecho mi siesta de hora y media, siento que que no dormí bien, o sea, me siento levanto de cansado, malas. levanto de malas, Dolor puedo de tener dolor de cabeza. cabeza, puedo estar todavía como, a mí me gusta la frase de que es que estoy como ido, ¿no? Como en modo zombie. Con modo zombie o estoy mucho Sí, más como ido. distraído, ¿no? Ajá. Entonces, y todas esas son consecuencias directas de un mal dormir. Entonces, Ok. si hablamos, y va a depender también como de las etapas de desarrollo, pero a lo mejor, como ustedes decían, bueno, durante el día tengo que funcionar. Y a lo mejor mi trabajo, si soy maestro, es muchísimo más cognitivo y entonces tengo que estar muy alerta. Tuve una mala noche o no dormí bien, al otro día voy a estar muchísimo más distraído y con la mayor posibilidad de cometer errores. Si soy estudiante y entonces pues igual tengo que estar en temas de concentración o temas de memorización, oye, si no dormí bien voy a andar más distraído, distraído, de mal humor y eso va a ir de alguna otra forma repercutiendo. Destruido, definitivamente. Sí, destruido. Así es, Y destruido. destruido. Entonces, no es algo que pudiéramos, o sea, que más bien deberíamos tomar a la ligera.
¿no? Ok. Y que por supuesto sí buscar todas aquellas condiciones para las que uno pudiera estar buscando la forma de tener esa mejor calidad de sueño. Ok. Y creo que, bueno, si hablamos de últimamente, ¿no? De estos tiempos, de repente en pandemia también el sueño como que Se vio afectado, como ¿no? que Se se ha vio alterado. visto afectado, ¿no? Por muchas situaciones donde, bueno, puede ser que inclusive la ansiedad que hemos sentido, que ha estado Sí. acompañándonos, nos hace de repente como cambiar esa dinámica en el propio sueño, ¿no? También se puede ver afectada. Y creo que muchos en estos tiempos pues han visto mermado un poco esta calidad del sueño y cómo volver a retomar. Yo creo que va a ser importante pues ahora sí que una higiene del sueño, que te voy a decir algo. Yo me acuerdo que hace un tiempo, platicando contigo, me platicabas sobre la higiene del sueño y yo decía, higiene del sueño, no es algo que se escuche No. así comúnmente. Creo que cuando llegas con un médico te dice la higiene del sueño, pero yo no veo comerciales que hablen sobre la Una adecuada higiene Claro. higiene del del sueño o ¿O que haya alguna qué es, no? campaña sobre la Sí. higiene del sueño. No alcanzo a ver esto, ¿no? Creo que actualmente todavía es algo con lo que no tenemos tanta... Familiaridad, o sea, no estamos- exactamente. Y digo, y es que hablando de esto de los trastornos del sueño como tal, o todo lo que pueda relacionarse con esta necesidad fisiológica que va a ser el sueño, de alguna otra forma, hablando de los trastornos, en primera instancia sí está el insomnio, que esto es esta dificultad para iniciar, mantener o el sueño como tal. Pero pueden existir también otras situaciones relacionadas con más con la parte de la oxigenación y la respiración, que es uno también de los trastornos más frecuentes, que es ¿Apnea? la apnea obstructiva del sueño, que de lo que va es que por situaciones funcionales y relacionadas con la respiración, por lo menos más de 10 segundos la persona deja de respirar de forma habitual y eso va a generar una mala calidad de oxigenación y que se involucre con el sueño. Pueden haber otras situaciones en donde pueda ser el resultado de algún otro padecimiento. Ujú. Padecimientos como pudiera ser ansiedad, como pudiera ser depresión, pero una de las principales causas que puede estar estorbando o de alguna otra forma contribuyendo a que se mantengan muchos de estos padecimientos es la falta de higiene del sueño, ¿no? Ok. Y entonces, si hablamos de solo una de esas recomendaciones, que a lo mejor ahorita podemos platicar de cada una de ellas, la pérdida de la rutina, la pérdida de estos horarios, que eso nos pasó a todos en el inicio y todas estas readaptaciones y reajustes que tuvimos que hacer por quedarnos más tiempo en casa, por modificaciones de todos lados, que de alguna otra forma haya incrementado o haya dificultado el que tengamos ese estilo, pero sobre todo esa rutina habitual para poder descansar. Ok. Oye, y digo, y creo que voy a hacer una pregunta que es paréntesis, por ejemplo, creo que no va a estar dentro de tus recomendaciones, pero esas personas que te dicen, bueno, yo para dormir bien me tomo una copa de vino, me tomo un traguito, etcétera, y les funciona, dicen, o sea, sienten que, o sea, sí es recomendable eso, o sea, digo, Sí. que sienten que es pues como para relajarse y eso, porque hasta eso me han recomendado. Sí, ya. Ya Tómate que una sí, copa de ajá. vino antes de Y yo, ay, no dormir puedo, para me que... da dolor de cabeza, no puedo con Claro. eso. Lo que pasa es que van a haber muchos factores y por eso a lo mejor, como les decía, ¿no? En ocasiones podemos desestimar la importancia del sueño y pues la verdad es que está relacionado con algo de disciplina. Ok. Es muchísimo más fácil que en vez de tener yo toda mi implementación de una rutina para tener una buena Una calidad buena, de sueño, ok. yo vaya y me automedique con cualquier cosa, ¿no? Ok. Y entonces, Es pues es medicina muchísimo de ti. más fácil que entonces yo me tome un pedacito de pastilla que me recomendaron por allá, o que me tome algo que de alguna otra forma me induzca a lo mejor un estado distinto de relajación y Ok. que eso me pueda apoyar. O sea, hablando del sueño, insisto, una de sus definiciones está relacionado con algo que es periódico. Y entonces,
nada mejor que nuestra conducta que pueda llegar a ser periódico, pero dentro de lo saludable, Ok. porque si entonces lo asociamos con cosas que puedan considerarse de riesgo, como por ejemplo yo me estoy automedicando y me estoy tomando un pedacito de pastilla de quién sabe qué, bueno, a la larga eso pudiera considerarse un riesgo porque no sabemos qué otros factores pudieran representar a lo mejor medicamentos que Claro. no hayan o no estén bien monitoreados, o a lo mejor el consumo de alguna sustancia Ok. que a la larga pueda disminuir o cambiar su efecto y entonces que a lo mejor yo tenga que aumentar, o lo que en muchas ocasiones pasa, bueno, si ya no me tomo mi copita de vino, ya no dormí. Ok. Y Ajá, que es un entonces condicionamiento, ¿no? Que empieza a se haber dice. como situaciones de Que es muy condicionamiento. común de repente encontrarte a gente que se automedica, o sea, que como, no sé, a lo mejor este mes no me he podido dormir bien, pues lo hago, ¿no? Y tomo este medicamento que me ha servido, a lo mejor hace 3 años me sirvió, y como hace 3 años me sirvió, ahorita lo voy a hacer, y a lo mejor ni siquiera realmente sé si esto es necesario en este momento. Exacto. Que finalmente el medicamento me va a dormir, sí, pero a lo mejor yo necesito otras cosas. Claro, porque no estaríamos incidiendo o no estaríamos modificando quizá la causa de ese problema para dormir, porque hay cosas que van cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Quizá hoy no puedo dormir por problemas relacionados con la higiene de mi sueño, pero a lo Ajá. mejor mañana, cuando yo tenga 50 años, no puedo dormir por situaciones relacionadas con mi respiración. Ok. Y entonces, si a lo mejor cuando yo tenga 60, está relacionado por otros problemas como pudiera ser alguna otra patología. Entonces, la solución y la causa no va a ser la misma. Entonces, Ok. no puedo generalizar y decir, bueno, siempre me va a servir este pedacito de pastilla de quién sabe qué, cuando no estamos evaluando o conociendo cuál sería la verdadera causa de lo que pueda estar generando todo esto. Oye, Claro. Oigan, me gustaría leer un poco los comentarios Sí, que sí, han sí. puesto aquí se me olvidó mi pregunta. en la fanpage de Viviendo tu Mundo al 100, que creo que es Ahí va. importante entre saludos y todo esto. Yo creo que Sí. hay unos que podemos rescatar por acá. Que, bueno, mencionan también que en estos tiempos de pandemia las horas de sueño se modifican, además de la ansiedad que juega un factor importante. Sí, Aquí mencionan que las horas de sueño mejoran el sistema inmunológico, claro. que es primordial en la vida. Hay entre saludos. Aquí miren, preguntan, hola, buenas tardes, ¿cuál es el especialista, a cuál especialista se debe acudir si quiero tener un problema de sueño? Yo creo que Esa es una muy buena pregunta porque a final de cuentas el sueño como muchas de estas patologías, dependiendo de la causa y considerando todos los diversos factores, el abordaje o los especialistas tiene que o debería ser justo ese equipo o lo que decimos nosotros como el abordaje multidisciplinario. ¿Y por qué? Porque, bueno, si bien existen psiquiatras con la especialidad en trastornos del sueño, existen neurólogos que pueden enfocarse mucho a los problemas del sueño, existen neumólogos, o sea, los especialistas en todo el tracto respiratorio, Ajá. que pueden estar relacionados o especializados con el sueño. Pero a final de cuentas va a depender de la causa para poder buscar cuál es la fase, la parte de tratamiento. Entonces, regresamos como platicábamos la vez pasada, ¿no? En cuanto estábamos platicando sobre autismo y decíamos, pues, ¿quién lo debe de tratar? Bueno, a final de cuentas, quizá el tener como médico familiar que nos ayude y que pueda ir, primero generando como toda esta revisión y haciendo como nosotros le decimos tamizaje, ¿no? Ajá, O sea, como ok. recopilar las preguntas más generales para poder discernir y quizá, ok, pudiera tratarse de un problema de sueño, a lo mejor relacionado con ansiedad, relacionado con higiene del sueño, porque también hay terapeutas, psicólogos con especialidad en sueño. Entonces, o sea, a lo mejor como analizando para que entonces pueda haber este envío y decir, yo creo que se trata de una apnea obstructiva, Ajá. y entonces quizá, pues primero te mando con el neumólogo para revisar que todo el tracto respiratorio esté bien. O sea que mi primer paso a lo mejor sería visitar a mi médico familiar. Sí. Y O sea, la recomendación es empezar por el médico familiar para describir todo lo que yo estoy viviendo con respecto al sueño, para que de ahí ya me pueda como dirigir, ¿no?
Claro, Así. y como estamos hablando algo también de continuidad de salud y es algo que nos pasa, por ejemplo, en salud mental, ok, yo encuentro y a lo mejor puedo empezar a abordar situaciones de ansiedad, pero de alguna otra forma encuentro, y como estamos hablando de tres pilares fundamentales, y veo problemas de nutrición, y veo problemas que a lo mejor no están haciendo ejercicio físico, y de todas maneras yo lo regreso con su médico familiar y le digo, ya. oye, apóyame para que en esta persona pues podamos darle toda la atención y poder fomentar situaciones de salud en O general. sea, Oigan, toda la atención interdisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria, claro. Entonces aquí preguntan, según el diagnóstico, ¿es el tratamiento? Por supuesto, lo ideal es siempre estudiar el problema del sueño para que entonces a partir de eso se pueda generar no solo un tratamiento en base al diagnóstico, sino individualizado en cuanto a las características de la persona, la etapa de desarrollo, o sea, las condiciones en las que vive. A lo mejor sería muy fácil decir, bueno, tómate este pedacito de pastillita para que duermas bien. Oye, pero resulta que yo trabajo por las noches. Ajá. Entonces, ese mismo abordaje o ese mismo tratamiento no va a ser para todos, porque, o sea, involucra muchas cosas. Entonces, la idea es sí considerar esto, que hay que a lo mejor aquellas problemáticas del sueño deben de estudiarse para que uno pueda tener más elementos y poder emitir una recomendación mucho más específica. Oye, Adrián, ¿y aquí cuándo puedo yo decir que tengo un trastorno de sueño o que tengo un problema de sueño? O sea, ¿en qué momento una persona dice, bueno, creo que ya tengo que ir a visitar a mi médico por esta situación? En el momento en el que yo perciba que el sueño o estado de reposo que debería ser el sueño, no lo estoy percibiendo como tal y empieza a interferir con mis actividades cotidianas. Ok. O sea, cuando ya o sea, mi vida, o sea, ya impacta, ¿no? Esto esa falta de sueño. Entonces, Claro. cuando digo mejor, ya voy a visitar ¿Por a qué? alguien, ¿no? Porque entonces de pronto llevo sufriendo de pesadillas durante varios días y entonces eso hace que yo me despierte en las madrugadas, que no descanse bien y entonces en el trabajo me estoy durmiendo porque no descansé bien o porque ya tengo angustia de irme a dormir en las noches y pensar que puedo volver a tener esa misma pesadilla. O sea, hablando de solo una problemática relacionada con el sueño. O sea, pero yo pudiera como de alguna otra forma recomendarlo así cuando entonces nos damos cuenta que estos problemas de dormir están repercutiendo sobre nuestras actividades cotidianas. Oye, aquí pregunta Linda, ¿cuáles serían los síntomas de los trastornos del sueño cuando aparentemente no hay ningún síntoma? O sea, yo digo, o sea, quiero interpretarlo de repente que a lo mejor no he percibido, ¿no? Que pueda tener yo un trastorno y a lo mejor solo duermo 3 horas. Pero yo me siento bien, o sea, me siento bien en el sentido de que me levanto, hago mis cosas, todo, pero solo duermo 3 horas. O sea, bueno, a lo mejor tratando de explicar, porque bueno, dentro de las diferencias, porque quizás eso es otra cosa, ¿no? Dependiendo de la edad, o sea, es decir, la etapa de desarrollo en la que nos encontremos y dependiendo de la persona, pueden haber requerimientos de mucho o de poco sueño. Hay personas que efectivamente con 4 o 5 horas, considerando o tomando en cuenta estas características del sueño en cuanto a que sirve para que yo me repare, que sirve para que yo verdaderamente funcione, puede ser suficiente unas pocas horas y hay personas en las que pueden requerir mucho más horas. Entonces eso va a variar de uno a otro. Pero pudiéramos considerar que sí, pero como en el sueño pasan muchas cosas, en ocasiones a veces la persona, sobre todo hablando de estos otros trastornos del sueño, ¿no? Hablábamos de insomnio, problemas respiratorios, los otros problemas del sueño que pueden ser alteraciones de conducta que quizá la persona no lo percibe, ¿no? Si yo soy sonámbulo, pues yo estoy durmiendo, Claro. ¿no? Y entonces la familia o las personas que están en el mismo lugar o en el mismo ambiente son los que perciben esas alteraciones de conducta. Y entonces, bueno, ahí tendría que haber como esta retroalimentación o esta preocupación de decir, oye, es que por la noche te pasó esto.
o por la noche te despertaste o al menos te levantaste porque a lo mejor seguías durmiendo y te fuiste directo a la cocina, te preparaste un sándwich y ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? O sea, todas estas alteraciones que pudieran estar relacionadas con eso, ¿no? Pero hablando como de las principales causas de problemáticas del sueño, sería esa sensación de no haber descansado lo suficiente y que, insisto, que estuviera ya impactando en nuestros día a día. Oye, aquí hay un comentario que me parece interesante. Nos mencionan, yo sufro de ataques de ansiedad, me duermo rápido, pero duermo muy mal y sueño mucho, lo que me hace despertar y sentir mucho cansancio. Estoy en tratamiento. Esto era lo que quería decir, que me tratan de una problemática como mi ansiedad, pero no el tema del mal dormir o el trastorno del sueño. Se pueden tratar ambos problemas. Siempre estoy muy cansada y agotada. O sea, puede tener relación o puede que no tenga, o siempre tiene O relación. sea, sí puede tener, sí puede tener relación. Es difícil y a lo mejor hay que hacer ese señalamiento. O sea, no. O sea, nosotros damos recomendaciones generales, ¿eh? No podemos como Diagnosticar. irnos en casos específicos, porque siempre para poder dar una recomendación hay que conocer el contexto completo. Pero sí, en todos los tratamientos, lo que se busca es que la persona sea lo más funcional, o sea, y que recupere esa adaptabilidad a su vida diaria. Entonces, si yo estoy recibiendo a lo mejor en este momento un tratamiento para mi depresión, pero continúo con mis problemas para dormir, bueno, la idea es que como parte de los tratamientos yo busque ese seguimiento. Ya estoy mejor de la parte de la depresión, pero todavía continúo con los problemas de sueño. Ok, entonces como que se reencuadra el objetivo y entonces se va redirigiendo. Como lo hemos platicado aquí también en términos de psicoterapia, ¿no? Pues a lo mejor todo esto que yo tenía con respecto a los problemas de mi pareja ya mejoraron, pero me doy cuenta que a mí me gustaría seguir trabajando en Bueno, mi autoconocimiento. ajá, exacto. No me puedo comunicar, o yo saber otras Entonces, cosas en como mí. que, Sigo avanzando. como importante el que si me están atendiendo un trastorno de ansiedad o ansiedad, Sí. pero estoy observando que en el sueño yo estoy teniendo estas problemáticas, pues con mi médico poder tener esta conversación de, bueno, también me gustaría en algún momento atender esta parte porque también me estoy dando cuenta que pues no estoy durmiendo bien, estoy Claro. teniendo mucho cansancio y a lo mejor, bueno, ahí ya en el contexto que el médico pueda tener, pues ya va a saber cómo orientar o dirigir a la persona. En el entendido que la ansiedad, o sea, por sí misma, hablando como de todos los problemas para el control de la ansiedad, puede generar problemas de sueño. Entonces, quizá de mis crisis de pánico he tenido menos o han sido mucho más leves, pero todavía tengo los problemas de sueño. Bueno, quizá pudiera ser lo mismo y entonces sobre eso mismo tratar de ir buscando la forma de ir avanzando con más objetivos o ir redireccionando el tipo de abordaje que estoy teniendo, ¿no? Oye, y acá, por ejemplo, también ahorita que mencionas, también la falta de sueño puede derivar en depresión. Te puede llevar para allá, o sea, Claro. o es un factor que, o sea, como, o puede exacerbar esas, no sé, las sensaciones de desasosiego y la tristeza, etcétera. También la falta de sueño, o sea, que no la depresión me genere ansiedad, insomnio, sino al revés. Sí, y es Pasa. lo que platicábamos, ¿no? El no dormir bien, entonces el tener todos estos hábitos relacionados con un mal dormir, que entonces impacta en general sobre mi esfera emocional. Ok. No solo como la parte de la tristeza, como la parte de la apatía que pudiera coincidir con algunos síndromes de depresión, sino también situaciones de falta de autocontrol, irritabilidad, más angustia, aprensividad y estar como mucho más hipersensible a otras cosas. Entonces, sí está relacionado a los problemas del sueño con la manera en la que yo puedo regular mis emociones durante el día. Okay. Wow, yo creo que está muy interesante esto que estamos platicando, porque yo sé que por allá la gente debe estar preguntándose qué podemos hacer para Sí. tener una buena higiene, para poder ¿Y qué es la ir higiene del sueño, trabajando, no? Porque, y digo, qué significa la higiene del ajá. sueño, ¿eh? Porque eso yo creo que va a ser bien importante que lo platiquemos. Pero antes, por acá también hay un comentario que nos dicen, nos dicen aquí, la terapia cognitivo-conductual
o técnicas de relajación serviría para reducir la ansiedad según el diagnóstico del paciente? Es una pregunta. Esto, Claro. Sí, 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 por supuesto. O sea, hablando como de los diferentes abordajes, porque es que yo no lo leo, pero o sea, enfocado la terapia cognitivo-conductual en la parte de la ansiedad. exacto, Sí, para claro. reducir ansiedad. Sí, dentro de todas las recomendaciones y hablando siempre del manejo multidisciplinario en general de la salud mental, existen diferentes intervenciones que están plenamente recomendadas y comprobadas que tienen un efecto sobre algunos síndromes y uno de ellos es la ansiedad. Y así como las Entonces, claro. técnicas de relajación, de repente, digo, yo creo que depende mucho también del diagnóstico, de cómo las podemos nosotros abordar y utilizar, y una técnica de relajación digo, de repente hay que ir como trabajando con ellas, porque no es de que, mira, te doy esta técnica y hoy la voy a usar y hoy ya me relajé, Ajá. porque no funciona así. Esto Sí. Es un finalmente proceso, vas como entrenando, yo creo que al cerebro, a que las puedas tú ir utilizando, porque si a mí me dices en un principio, usa una técnica de relajación, a lo mejor voy a estar viendo el techo, no me voy a dormir, entonces voy a decir, esto no sirve. Sí. Cuando realmente es como irnos entrenando para poder utilizar esto como un recurso, dependiendo obviamente del diagnóstico que podamos tener. Sí, 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 y que yo a lo mejor lo llevaría como a un plano todavía un poquito mayor, o sea, porque los abordajes, o sea, no necesariamente por diagnóstico, sino por persona, ¿no? O sea, porque a lo mejor nosotros tres podemos tener el mismo diagnóstico y los tres padecer de insomnio, pero a ti te funciona, Claro. a lo mejor alguna técnica, ahí sí es una distinta y a mí, o sea, y entonces somos tres personas diferentes. Entonces, sí, considerar como todos los factores que puedan estar Ándale. relacionados y entonces de manera individual se da la recomendación a alguien. O sea, por eso es que siempre la idea pues es buscar el apoyo. Oigan, a ver qué piensan de esto. Por aquí comentan que a una persona le ofrecieron, le recomendaron algo más natural, que es la masturbación para relajarse y dormir. Lo que pasa es que por supuesto que existen una serie de actividades que pueden beneficiar y siempre buscar a esta parte de la relajación, claro, ¿no? Y todo lo relacionado Claro. con el ejercicio y de la sexualidad y sobre todo en un plano que fomente esta parte de la salud, desde luego que puede funcionar y no es algo que nos debe de generar como ninguna especie de llamado de atención, pero que sí podemos hacer y que a lo mejor más que recomendaciones son conductas que pueden utilizarse en el día a día y que eso nos sirven a todos, o sea, como es buscar esta relajación bajo diferentes contextos saludables, pues son estas medidas o recomendaciones que están enfocadas a buscar la calidad de sueño o la higiene de sueño. Entonces, vamos a ¿Qué es platicar un higiene del poquito sueño? del sueño, ¿no? ¿Cuáles serían ¿Cuál estas? sería esta higiene del sueño? Creo que eso es algo que estamos como esperando para que, bueno, ahí desde donde están, vayan a tomar nota, agarren un papelito, una libreta y tomen apuntes o después vean de nuevo el programa. Claro, sí. Porque yo creo que esto es como la parte importantísimo, que digo, porque eh, les voy a hablar de algo, de repente pienso, no sé, yo me cuido la cara, me pongo mis cremas y hago todo mi ritual para estar saludable y verme bien y todo esto, pero aquí hay algo bien importante porque la higiene del sueño creo que por ahí vamos a tener que hacer un poquito de rituales para poder llevar a cabo una higiene del sueño, pero queremos, Adrián, platícanos, ¿qué es la higiene del sueño? Pues entonces, todas aquellas, o sea, debemos de considerar que como parte de esta rutina o como parte de esta periodicidad con la que busquemos o la que deberíamos de tener el sueño, deberíamos fomentar que así como estamos estimulados durante el día, esa estimulación cada vez vaya siendo lo menos posible, para que, como si habláramos de una escala o a lo mejor una línea de estímulos, los estímulos fueron disminuyendo para que a lo largo del día pudieran ser lo menos posible y que eso me llevara o que prácticamente acompañara la poca cantidad de estímulos con la del sueño, ¿sí?
Entonces, imagínense todas aquellas cosas, que bueno, no sé, pero de pronto puede ser como un poquito más claro como con los bebés o con los niños Ajá, esas pequeños. rutinas, esas actividades, esas conductas que realizamos con nuestros hijos para dormir, como que cenar, el masajito, el bañarse, o sea, no sé qué, contar un El cuento, cuento, la exacto, la canción, la luz, luz de pronto apagada. la música mucho más relajante, o sea, pocos estímulos para que uno pueda llegar al Ok. punto del sueño. Pero estamos hablando entonces de una rutina y a lo que es periódico. Entonces, todos los días deberíamos dormirnos a la misma hora. Sí. Todos los días nos deberíamos despertar a la misma hora. ¿Por qué? Porque para el organismo, para nuestro sistema nervioso, él no tiene un calendario de días inhábiles o hábiles, ¿sí? O sea, a mi sistema nervioso, o sea, hoy me duermo a las 9, hoy me duermo a las 12, hoy me duermo a las Qué 3, bárbaro, hoy me sí. duermo a las 4, hoy no duermo, Ay, real. hola. hoy es Sí. día inhábil, quiero dormir todo el día. No, Sí. no va a funcionar así, ¿ok? Sí. Qué Entonces fuerte. tendríamos que empezar desde Y- ahí en Ok, cuanto a dormirnos todos a la establecer misma un hora. horario de rutina. O sea, Sí. digo, perdón, un horario de dormir. Pero acá, por ejemplo, mencionaste algo la parte de la ausencia de estímulos y los que estamos acostumbrados a dormir con la tele encendida. Es que Wow, o sea, porque ahí claro. sí, o sea, eso yo creo que es me una, muero. creo que eso es, Sí, sí, sí. creo que eso es un arma de doble filo. Ahorita lo voy a explicar cómo yo lo veo, porque de repente yo puedo pensar, ay, me adormece la tele, ¿ok? Y les voy a contar mi experiencia. Yo ponía la tele y me adormecía, por supuesto, cuando ponía un programa X que no me interesaba, y de repente, cuando el programa se ponía buenísimo, yo estaba así con dolor de cabeza porque no podía Claro. tener mis ojos abiertos, pero estaba ya viendo el programa y como me daba cuenta ya eran las 3 de la mañana y yo seguía viendo capítulos, y más que adormecerme, era un estímulo que me mantenía como muy despierto, Como más hasta que de plano no sabía ni qué hora era y ya cuando me levantaba, ya estaba prendida la tele, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que es como un arma de doble filo. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? Yo en un momento saqué la televisión de mi cuarto y de verdad no la necesitaba para dormir, para nada, no necesitaba ese ruido de la tele que muchas veces pensamos, pero empecé a encontrar en mi celular otro estímulo que no es nada bueno, porque también me mantiene peor, porque la vista, apago mi cuarto según yo para dormir, y mi vista empieza como la empiezo a forzar porque está todo oscuro, prendo más la pantalla y menos me duermo, y como me doy cuenta pueden pasar 3 horas y no me dormí. Claro, o sea, Y te voy a decir algo, me empieza a dar sueño a las 9 de la noche. A las sí. 9 de la noche es como una hora donde yo digo, es mi hora del sueño. Si yo brinco de las 9 de la noche, Sí. ¿Ya ya no me te fue. dormiste? Ya no me dormí hasta las 3. Bueno, desde las 4 de la tarde. Empiezo a que no Pero quiero es nada. que, o sea, una cosa es dormir y otra cosa es dormir bien. O sea, Ujú. puede ser que yo duerma, pero efectivamente, o sea, eso no significa que yo tenga una calidad adecuada de sueño o que tenga este famoso sueño reparador, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es justo tener esa hora y prácticamente tener la mínima cantidad de estímulos que pueda representar esa noche. Entonces, el problema con los estímulos auditivos, con las luces, con las pantallas, es que vamos a estar jugando ahí como un doble mensaje, ¿no? Ok. Duérmete, pero a la vez recibe este estímulo que de alguna otra forma va a buscar despertarte, ¿no? Pero es algo, insisto, que está relacionado también con nuestras rutinas y con nuestro aprendizaje. Y si a lo mejor pues he hecho otras asociaciones y entonces ahora no me puedo dormir si no tengo la televisión abierta, por eso es lo difícil de la higiene del sueño. Entonces que Ok. tenemos que ir reeducándonos para poder alcanzar un objetivo. Por supuesto que al principio vamos a pasar por un proceso de readaptación y vamos a decir, ay, que no es lo mismo dormir así, no, es que no puedo, es que... Entonces, de ahí es donde nosotros tenemos que ir estableciendo estas nuevas rutinas para poder verdaderamente descansar. Entonces la higiene del sueño consiste en poder establecer una rutina saludable para poder dormir, o sea, que yo pueda preparar, así como me preparo para un examen, supuestamente, Claro. de que tengo que tener mis cosas, o para estudiar, que tengo que tener esto, lo otro. Lo mismo tendría yo que hacer para esta higiene del sueño. O sea, si voy a dormir, no Sí. es ya llego y me tiro, o sea, no. O sea, tengo que tener como una rutina, como unos pasillos por ahí. ¿Qué más puedo hacer? O sea, porque entonces va relacionado con muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor
vamos a tratar como de englobar las principales, porque bueno, como estamos hablando de una serie de rutinas, pudiéramos tener como particularidades con cada una de ellas, pero en general, o sea, estamos hablando de, ok, la presencia de estímulos, entonces por ahí hay quienes dicen que 40 minutos, una hora antes de irnos a dormir, deberíamos alejarnos de las luces artificiales. ¿Ok? Entonces, eso involucra qué tipo de luz tengo en mi cuarto, Ok. las pantallas, el celular se debería apagar, ¿no? O sea, apagar, punto. Wow. No Ponerlo mantenerlo. así lejito. O sea, Apagado. pero si hay el riesgo de que O yo sea, vaya a revisarlo, listo, ya viene la luz y eso me puede estimular. Entonces, Porque además cuando estás acostado y de repente está todo tu cuarto oscuro, ¡brum! Se enciende una luz. Y Claro ahí que te la- llama la atención, claro. claro. me ¿no? pasa. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, y hablando de higiene del sueño, y por eso insisto que es algo que nos involucra a todos, o sea, no solo se limita ahí a cosas del sistema nervioso, también se limitan con cosas relacionadas con el ambiente. Entonces, tenemos que revisar también el ambiente donde dormimos, ¿no? ¿Cómo es la hamaca donde duermo? ¿Cómo es la cama donde duermo? O sea, Mi almohada, mi sábana. exacto, ¿no? Está cómoda, o sea, Ok. pero de pronto pasa que uno se acuesta a dormir y entonces en la misma hamaca tienes el cobertor, la almohada, no sé Los qué, y aparte se peluches, sube tu como perrito, se sube acá tu hijo, ¿no? En la cama de pronto puedes tener un libro por ahí, o sea, ese tipo de situaciones que puedan estar relacionados con el ambiente es muy importante. Todo lo relacionado también con la parte de la alimentación y las bebidas, ¿no? Y no únicamente hablando de las bebidas alcohólicas, que a lo mejor otro punto es que si de pronto yo me acostumbro a dormir con una copa de vino, hay que considerar que el alcohol también es un diurético, o sea, nos hace ir al baño. Ok. Entonces, me voy a tomar mi copita, con a lo mejor me voy a sentir relajado, pero a las 2 de la mañana va a estar llena mi vejiga y me voy a Voy a ir despertar para el baño. para ir al baño. Entonces, eso de alguna otra forma va Te va a No, despertar. no había pensado, fíjate que no había pensado en eso. Sí, pues No sí, había buen punto. pensado. hablando. ¿Pasa lo mismo con el café? Esa es otra Perdón, cosa, ¿no? ajá. Porque hay quienes recomiendan que después de las 5 de la tarde no deberíamos tomar nada que tuviera cafeína, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque es un estimulante y entonces el efecto de la cafeína pues es justamente despertarnos. Pero ¿qué pasa en la realidad? Hay quienes cenamos hasta mi café con pan, ¿no? O sea, como sí. ¿por qué voy a cenar unas horas antes de irme a dormir con un estimulante? Eso Claro. en definitiva me va a despertar, ¿no? Sí. Y a eso le agregamos cualquier otra bebida que pueda tener estimulantes, ¿no? Bueno, la cafeína viene en muchos preparados, En en muchas muchas presentaciones. bebidas que tenemos en casa, ¿no? Lo relacionado también, y que esto que de pronto nuestras mamás, nuestras abuelitas nos decían, oye, ya te vas a ir a dormir, no vais a cenar mucho. Ajá. O sea, tiene un sentido Tiene, porque sí. también el que de pronto yo llegue después de haber ingerido 2, 3 platos de potaje y que Qué entonces, miedo. o sea, O una ¿cómo? palangana de cereal. Claro, ¿no? Entonces, Sí. eso de alguna otra forma va a interferir con la manera en la que yo pueda estar descansando. Algo que también es muy frecuente y que a lo mejor a nosotros que vivimos aquí en el sureste, en donde sufrimos de otras cosas como es el clima y que de Ay, pronto sí, uno calor. dice, Sí. pues eso, ¿no? Hay mucho calor, luego no duermo bien, Horrible. pero de pronto también con otras actividades como puede ser el ejercicio. Oye, después de las 7, después de las 8 de la noche, ya no hay tanto sol, a esa hora puedo hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa con el ejercicio? Inmediatamente después de que uno hace ejercicio, se siente estimulado. Ok. Entonces, si yo hago ejercicio antes de irme a dormir, eso puede involucrar también mi calidad de sueño. ¿Por qué? Porque voy a estar estimulado y porque yo voy a estar con esas endorfinas que producen. Sí, y de repente la creencia es que el ejercicio lo que va a hacer es cansarme, Claro, para que cuando llegue a mi casa ya me duerma, pero digo, eh, ahí tienes mucha razón, o sea, pero exacto, pero puede involucrar Te con esta puede parte de la estimular calidad. y no Claro, te duermes. Y entonces, aunque estés cansado, o sea, si vais a dormir, pero no vais a tener un sueño lo suficientemente reparador, ¿no? O sea, tomando en cuenta que en general todas estas situaciones con respecto al sueño debe de ser algo de forma periódica, algo que de alguna otra forma uno se vaya Haciendo el hábito. haciendo el hábito, ¿no? Pero digo, porque se vale, estamos hablando de cosas relacionadas también con nuestra conducta. O sea, si hoy no dormí bien, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, al día siguiente tienes otra oportunidad para poder ir moviendo y checando qué tanto estas conductas puedes ir cambiando, pero estos cambios que verdaderamente sean factibles, o sea, y no decir, bueno, ya aquí descargué mi lista que viene en internet de todo lo que es higiene del sueño, y a partir de hoy los voy a hacer.
cuando a lo mejor hay muchas situaciones que quizá por mi trabajo, por mi ambiente, por mi familia, por No las puedo. condiciones, quizá no pueda, pero entonces ir buscando aquellas que sí, aquellas que estén relacionadas únicamente Ok. conmigo y que poco a poco yo pueda ir moviendo y pueda ir cambiando y que eso de alguna otra forma va a ser una inversión para, para mi salud, O sea, porque eso tenemos yo que tengo que considerarlo. integrar o sea, tengo que integrar a mi dinámica de vida mi higiene del sueño. O sea, de acuerdo a la dinámica, si tengo la disponibilidad, si tengo ahora sí que el mismo contexto, ¿no? Me va como a decir, esto puedo hacer, esto lo puedo integrar y esto a lo mejor lo puedo cambiar para que se Claro. integre y no decir, bueno, es que aquí me dice esto, pero yo no trabajo así y yo hago esto a esta hora y a esta hora no puedo, entonces ya no puedo hacer nada. Sí, No. sí, y estarnos manejarnos como en el todo o nada, ¿no? Sino justamente ir buscando cuáles cosas sí pudieran ser mucho más factibles y tomar en cuenta pues esa flexibilidad para ir buscando y para ir invirtiendo, pero modificando aquellas conductas que a lo mejor no nos están siendo de utilidad y que por mucho arraigadas que tengamos, o sea, a lo mejor considerar o darnos este planteamiento de que quizá moviendo algo, eso pueda ser algo De beneficio. que aporte, exacto. Ok, entonces, o sea, por lo que estoy escuchando, bueno, estas rutinas o estos hábitos que tendríamos que forjarnos, o sea, por ejemplo, a lo mejor me va a costar trabajo hoy apagar la tele y a una hora determinada Claro, para, no sé, hacerme, no sé, dormir, o sea, con una luz apagada, todo apagado, me puede costar trabajo, pero no quiere decir que vaya a ser imposible, ¿no? así Y es. los beneficios son muchos. Y los O sea, una beneficios vez que tú mucho. logras establecer esta higiene de sueño, esta rutina, que te va a permitir dormirte a una hora Sí. apropiada, eso, pues vas a ver los beneficios, ¿no? O sea, en tu salud, o sea, porque si la falta de sueño impacta en tu salud, pues el sueño reparador, pues más, ¿no? O sea, Yo, mejor. Sí, sí, yo sí. tengo una pregunta, o sea, ¿y cuál es la hora como adecuada para dormir? ¿Las 8 de la noche, las 9, las 7, las 8? Es que ¿Y cuántas horas? eso es muy variable, ¿no? A lo mejor yo Ajá. pudiera decir que a algunas personas les puede quedar 9, a algunas personas que se despiertan a las 6 de la mañana, tienen que ser, o sea, eso va a variar de persona a persona. Hay que conocernos y también tener en cuenta, por eso insistía en esta importancia del darle la relevancia al sueño, o sea, lo que es, o sea, no es una receta de cocina, es decir, todos tenemos que dormir 8 horas. Hay quienes puedan dormir menos, hay quienes requieran dormir más, pero tenemos que tener automonitoreo que nos pueda llevar a poder buscar las condiciones que nos beneficien, ¿sí? Entonces, como abrir, y a lo mejor con esto, digo, entiendo que en tiempo no tenemos tanto, pero como a lo mejor de forma general lo que yo diría es considerar que el sueño no es algo que tengamos que sacrificar, porque luego dicen, tengo que hacer más trabajo, tengo que estudiar para un examen, ¿de dónde sacrifico? De mi sueño, Ah, ¿no? ok. Oye, no, esa sería una mala decisión porque es Inversión. algo fisiológico, ¿no? Entonces, darle esa importancia al sueño y que si hay problemas del sueño, busquen el apoyo, busquen la ayuda para ir modificando aquellas cosas que se puedan modificar o buscar la causa para darle un tratamiento. Muy bien. Así es, y bueno, pues creo que el tiempo ya nos, Nos comió esta nos vez. nos ganó. Nada más quiero pues mandarle saludos a todos y agradecerle a todos los que nos pusieron comentarios, a los que nos pusieron preguntas, así rápidamente, Jerry, Linda, David, Eric, Carlos, Bertalicia, que nos mandarles un saludo de parte pues, de todos nosotros aquí de Viviendo tu Mundo al 100. Y bueno, ya, para ir concluyendo, Adrián, ¿qué le podrías recomendar a los que nos están viendo para mejorar esa higiene de sueño? Que investiguen, de verdad, hoy en día no creo que a lo mejor, aunque nosotros aquí nos pongamos y les dictemos para que anoten en su libretita, No que, te preocupes. que investiguen, o sea, investiguen sobre higiene del sueño. Van a encontrar en muchos lugares a lo que se refiere este tipo de recomendaciones y vean que son cosas que se pueden modificar y que entonces eso va a ser una inversión para su salud. Bien. Sí, sí. Sí, o sea, yo me quedo con, o sea, con esta parte del programa de la importancia de observarnos, ¿no? Y de que antes de, o sea, de diagnosticarnos o de preguntarle al vecino, a la abuelita, o los remedios caseros, o un pedazo de pastilla que te quedó, etcétera, como sí observar cuál es nuestra rutina,
dónde está, qué podemos modificar antes de correr con el doctor también, ¿no? Porque igual si es algo que podemos nosotros modificar desde nuestro conocimiento y nuestra observación, pues bueno, eso sería como con lo que yo me quedaría del programa, ¿no? Y pues ya luego, pues sí, buscar el apoyo y la atención de tu médico familiar y pues bueno, ya el apoyo en caso de un trastorno de sueño, el apoyo interdisciplinar. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo lo único que me gustaría recomendarles es que compartan y que vuelvan a ver este programa para que tengan mucho más clara todo esto de la higiene del sueño y puedan, como dice Adrián, mantenerse informados, ¿sí? Y bueno, me despido, le mando un saludo a José, que está en los controles, a Lizzy, que no estuvo aquí el día de hoy con nosotros, a Luz María como productora, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Viviendo tu Mundo al 100, y nos vemos el próximo lunes a las 4:30 aquí en el Facebook Live de la revista Peninsular. Que hoy no siento